¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Como cada semana, su servidor y amigo Eduardo Casillas Ávila les saluda en otra edición más de La Sabatina. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a conversar sobre algunos temas. Hay temas interesantes a nivel nacional. A nivel local, bueno, pues no hay nada nuevo, ¿verdad? Siguen las desapariciones, noticias del nuevo gobernador que va a hacer esto, que va a hacer lo otro, y en fin, pero nada realmente digno de comentarios, al menos en el ámbito estatal. En el ámbito federal, bueno, pues podríamos decir nosotros que lo más importante que sucedió, creo yo, fue ese informe que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum de sus 100 primeros días de gobierno. Para ello, y siguiendo las enseñanzas de su maestro Andrés Manuel López Obrador, convocó en el Zócalo a una muchedumbre, su convocatoria fue para que el pueblo estuviera ahí presente para escuchar el mensaje que iba a dar respecto a lo que se había hecho en sus primeros 100 años de gobierno. Esto es, emulando pues lo que hizo en muchas ocasiones, en varias ocasiones, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pero lo hacía convencido porque para él era una situación muy especial, porque él había participado en marchas y en plantones ahí en el Zócalo cuando él estaba como opositor. Y entonces para él las conmemoraciones que se hacían ahí eran muy importantes. Un 18 de marzo, recuerdo yo, también estuvo por ahí. Las del Grito de la Independencia, que aquello es espectacular, en el Zócalo de la Ciudad de México, que es un lugar en donde sirve para las manifestaciones de todos los colores y de todos los sabores. Bueno, pues en este acto, no sé si llamarles popular o populista, la presidenta pues rindió el informe de sus 100 días de gobierno. Para ello, pues como siempre hubo gente de todo México que por su voluntad, por mutuo propio o porque los llevaron para allá, lo que se llama acarreados, que más de alguno debió de haber sido, estuvieron ahí presentes para escuchar el informe de estos 100 días de gobierno. Y bueno, podemos decir que pues fue un informe interesante, que dejó contentos a muchos mexicanos. Se dice inclusive, de acuerdo a las encuestas que han hecho por ahí varias agencias encuestadoras y en periódicos y diarios, pues que tiene una aceptación importante de más del 70% de la población que ve que las cosas están bien, estas encuestadoras, y vemos que hay pues cosas positivas, aunque pues también pues habrá cosas negativas. Vemos que hay ganas de que la seguridad se vaya concretizando, pero vemos que es muy difícil, pero las ganas ahí se le están echando. Bueno, pues esto fue a nivel federal aquí en nuestro país, pero internacionalizándonos un poco, lo más importante, siento yo, aparte de todas las declaraciones que tiene el presidente Trump, que es un chivo en cristalería y que ahora dice una cosa y ahora amenaza a la otra y ahora dice otra por allá. Bueno, pues algunas veces sus declaraciones sirven. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que sucedió esta semana muy importante? Bueno, pues que existe una tregua. Fíjense qué gusto, por lo menos 3 semanas de ese conflicto tan horrible que existe allá en Palestina, entre los palestinos, entre el grupo Hamas, que no son los palestinos, son palestinos, pero no es el ejército palestino, y entre los israelíes. Esto sí, el ejército pues atacó con todo, destruyó prácticamente a todo el pueblo palestino, un genocidio tremendo, ha matado a cientos, si no es que a miles de niños, adolescentes, mujeres, hombres, en fin, el pueblo ha quedado destruido
porque pues este ejército israelí ha sido muy cruel en ese sentido, la verdad de las cosas. Y bueno, pues era apoyado en buena medida por el expresidente de Estados Unidos, Biden. Soltaba mucho dinero ahí. ¿Por qué? Bueno, porque el negocio de los Estados Unidos en buena medida es ese, los conflictos, porque ahí venden armas, las fábricas, ahí venden municiones, ahí venden, en fin, es un lugar en donde ciertos empresarios e industriales de la guerra pues hacen negocio, ¿verdad? Yo no me explico cómo los ciudadanos norteamericanos nunca repelan. Bueno, llega a Estados Unidos y tiene un problema de sabe cuántos años en Afganistán gastando dinero. Llega en Vietnam y pues ahí estuvo gastando dinero. ¿El dinero de quién? Pues el dinero que como en todos lados es de los impuestos que pagan los contribuyentes. Pero bueno, pues no dice nada. Están contentos y así aquí eran miles de millones. Los miles de millones de pesos que se dan para apoyar a los ucranianos, ¿verdad? Dinero que pues mucha falta debería de ser, o no les sobra, o vayan ustedes a saber. El caso es que este conflicto tiene su historia pues muchísimos años, no es nuevo. La verdad que esto, pues cuando se fueron los judíos por allá en año 1 antes de Cristo, de alguna manera hubo una diáspora que se llama, esto es, ¡fum!, se fueron, y esto fue como consecuencia de, pues que se fueron para otros lados porque ahí no estaban a gusto, y entonces de alguna manera se puso en práctica en un momento dado, ya después, porque había judíos en Rusia, había judíos en Alemania, había judíos en Francia y en Argentina, acá en Latinoamérica muchísimos, y entonces vinieron para acá. Y entonces surgió un movimiento que se llamó el sionismo. Hay un libro muy bueno que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion, y ahí viene qué fue esto, un movimiento que hizo una persona, un judío austro-alemán, que creó precisamente esto que se llamó el sionismo, y en donde este señor, bueno, pues promovió el sionismo, es que hubiese ya un Estado-nación. Esto es que todos los judíos que andaban sueltos, bueno, formaban un Estado. Y esto se dio, pues hubo una migración primero, allí en 1882, donde ya fueron llegando, una inmigración donde ya fueron llegando, pues en aquel entonces me parece que 35,000 judíos. Luego la segunda en 1904, por allá, en la década de los 30 también, por la persecución que hubo después, pues acuérdense ustedes, en 1917, cuando se apoyó la creación de una patria judía en este entonces. En este movimiento, bueno, pues vemos que tuvo participación la idea de tener este Estado, esta patria judía. Bueno, en ello participó para que se hiciera la Gran Bretaña, y les dijo, pues este territorio es de ustedes. Y ahí están, porque bíblicamente ellos sostienen que pues era la tierra de los judíos, era la Judea. Y el sionismo pues era un monte, el monte Sión, y entonces así se bautizó este movimiento del sionismo y se constituyó el Estado Nacional de Israel, con una gran cantidad de judíos, como también los hay judíos palestinos, ¿verdad? Qué curioso. Y hay judíos por todo el mundo, porque además es una raza, no está malo decirlo, ¿verdad? Es una raza que tiene la habilidad para hacer el dinero. Son muy buenos para son muy ricos. Claro, hay gente también humilde, y hay, como en todos lados, quien no tiene recursos, pero la mayoría de ellos sí. Y entonces cuando llegaron de Rusia, la mayoría, hubo los que tenían mucha lana, los apoyaron para que pusieran allí, instalarse en Israel, y pues sembraran, tuvieran ganado, y entonces fue fortaleciendo el Estado. Pero hubo problemas, como ya lo sabemos, con un grupo terrorista, un grupo
muy, también muy malo, ¿verdad? Que es el de Hamas, que cometió terrorismo contra los israelíes y estos contestaron con todo. Y gente mala. Decía Juan Jacobo Rousseau que en el hombre son buenos, los hombres son buenos por naturaleza, mientras que por el otro lado Tomás Hobbes decía, no, los hombres son malos, entonces la humanidad es mala ya de nacimiento. Como decía San Francisco de Asís en aquel bonito poema de los motivos del lobo, en el hombre existe mala levadura, pero no en todos los hombres. Esto es, hay como en todo hombres buenos y hombres malos. Y bueno, pues es lo que estamos sucediendo. No me quiero alargar, amigos, eso fue, ojalá y esto que fue un paso para lograr la paz, por lo menos en 15 días, logre consolidarse para que ya se acabe este tremendo conflicto que de veras nos lacera a todos los seres humanos que tenemos sentimientos y que vemos con mucha preocupación cómo están masacrando a este pueblo palestino. Amigos, es todo lo que les quería comentar. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por escucharme. La invitación para que la próxima semana me acompañen en otra edición más de La Sabatina. Hasta la próxima y mucho éxito.